Evangelio de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio y en las lecturas del día de hoy vemos cómo hay una conexión. En el Evangelio, con la primera lectura, vemos que Isaías dice así: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba, y no aparté mi rostro de insultos y salivazos. ¿A quién estaba haciendo referencia en ese momento Isaías? A Jesús mismo. ¿Quién iba a pasar por todo eso? Cristo. Y la mayoría de profetas y de apóstoles pasaron exactamente por lo mismo. ¿Qué nos está tratando de decir Isaías? El camino de Dios es difícil, es duro, es complicado, pero aquí mismo nos explica cómo es que el Señor nos ayuda. Por eso no quedaré confundido, dice Isaías, porque se endurece mi rostro, y el que me hace justicia está cercano a mí. ¿Quién entonces, teniendo a Dios de mi lado, quién me hará frente? ¿Quién estará contra mí? No hay nadie, porque Dios lo es todo. Y sí, en esta vida las tribulaciones, Cristo mismo nos lo vino a decir: por mí padecerán y sufrirán. Es cierto que cargarán su cruz, sí, así como lo voy a hacer yo. Pero la recompensa lo vale. La recompensa es eterna. Mas no que estamos en la tierra luchando y literalmente viviendo a veces un infierno, viviendo de cualquier manera una cruz, por el trabajo, por la familia. A veces llegar a casa es mismo un infierno. No soportas a la persona que tienes a tu lado, a la que algún día amaste, a la que algún día le juraste el cielo y las estrellas. Ya no se soportan entre sí. Llegar a casa y ver los hijos, los problemas, y hay muchos otros casos que el llegar a casa es un descanso. Eso mismo debe de ser Cristo para nosotros. Y eso deberíamos de hacer todas las personas que tenemos problemas, o sea, todo el mundo,
Pero todas las personas que tenemos problemas en casa, debemos de tratar de que sea un descanso. Debemos de tratar de que ese amor que nos juramos de tiempo, de novios, esté todo tiempo. Y es muy difícil mantener la llama, pero en Cristo se mantiene. ¿Cómo se puede mantener un hogar más fácilmente? Solamente con el refugio de Cristo. En la segunda lectura vemos cómo todo esto que les digo se confirma. Cómo es que el vivir en Cristo, realmente vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir vivir? No solamente es tener fe, nos dice la segunda lectura, la carta del apóstol Santiago, dice así: ¿de qué le sirve a uno decir que tengo fe si con las obras no lo demuestras? De nada nos sirve, completamente son solo palabras, quedan en el viento, decir que tienes fe. Decir, no, sí, primeramente Dios, pero te volteas y ni siquiera te encomiendas a Él, ni siquiera haces las obras, ni siquiera volteas a ver al de enfrente, al de al lado, que te está pidiendo pan, comida o algo, lo bateas. Y a veces es muy simple, desde que ves a alguien parado en la carretera con el auto descompuesto o a cualquier persona, decimos comúnmente algún loquito, algo le pasó en su vida. No eres ni la persona siquiera para darle algún taco, alguna comida, una botella de agua. ¿Cómo es que pasará las noches? Vemos a las personas que viven bajo los puentes, que viven penando, porque la vida golpea tan duro que nos da un batazo y adiós. Pero en Cristo podemos fortalecernos. Todos, sin excepción alguna. El escuchar el Evangelio, el escuchar la palabra de Dios, nos hace fuertes y va sirviendo como alimento del alma. Al tener alimentada el alma, en automático sale. Dice Cristo, de lo que está dentro, de lo que vive dentro de ustedes, es de lo que hablará la boca, de lo que están llenos, de lo que sale de dentro es lo que afecta afuera, tanto como para bien como para mal. Y de la misma manera, ese es el punto de nada más según tener fe, pero no hacer obras. Cristo nos pide obras. Cristo nos pide la muestra. Y la muestra no es solo orar. La muestra no es solamente vivir por vivir. Cristo murió por nosotros. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos dándole sentido a nuestra vida? Solamente de esa manera le podemos dar sentido al sacrificio que hizo Cristo. Por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por tu familia. Pero ya no. Ya tienes a tu familia, pues sí, cercana a ti. Tal vez tienes un buen trabajo, tus 8 horas, vas y vienes, regresas a tu casa, tu esposa está en casa, todo en orden, los hijos, tienes tu perro, tu tele, tu casa. ¿Eres feliz? Pero a Cristo no lo involucras en ningún momento. Tus hijos empiezan a crecer, medio como que se descarrean y ya empiezas a sentir otro tipo de problemas. Los hijos empiezan a volar. ¿Y qué les inculcaste? ¿No les inculcaste a Cristo? Están perdidos en la vida. Sí, felicidades y bien por ti. A seguir tratando de mantener esa fe. Porque decíamos en el Evangelio de ayer, el diablo se mete en las cosas de Dios, el diablo está metido. ¿Por qué le interesa al diablo meterse ahí? Porque de ahí nos saca. Si el diablo no se involucra, ¿cómo es que mismo Satanás tentó a Cristo? A través de la palabra. El demonio conoce cada palabra de la Biblia. Cada palabra de la Escritura la conoce al pie de la letra. Existe desde millones de años. Fue de las primeras cosas que Dios creó. Dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No somos quien para estar tratando de entrar en una lucha. Para eso, esa lucha ya la libró Cristo por nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es agarrarnos de Él, aferrarnos a Él. Ya Cristo peleó nuestras luchas. Ya Él lo hizo por nosotros. Hay que entregarle nuestra vida. Y en el Evangelio nos lo dice de esta manera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Sale, primer palomita para Pedro. Y luego, cuando Jesús les da la noticia de que va a sufrir, lo van a torturar y va a morir, Pedro trata de disuadirlo, dice el Evangelio. ¿Y Cristo qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás. Hay que checar nada más eso. En la persona en la que fundó su propia iglesia, le llamó Satanás. Y no es que le estuviera llamando a Pedro, sino que el diablo quería tratar de disuadirlo. Quería todo tiempo tratar de sacarlo de su misión. Es lo mismo con nosotros.
El diablo está dentro de la iglesia porque se mete para sacar a las personas. Como más obtiene almas, como más va a obtener, él tiene que conocer. Y hay que tener mucho cuidado. Si no nos agarramos de Cristo, nos va a sacar el diablo de la mano. Eso es lo único que va a suceder. Vamos a tratar de vivir más en unión con Cristo, más pegados a Cristo, en oración, dando pruebas de nuestra fe. Las pruebas de nuestra fe y la misericordia es lo que en aquel tiempo Cristo llamó misericordia quiero y no sacrificios. Cristo nos vino a poner la prueba de cómo se hacen las cosas. Él salía a predicar, él no estaba desde casita, él salía a hablar, salía a enfrentarse, salía a confrontarse, salía a correr a los vendedores que estaban en los templos a punta de cuartazos, a punta de golpes. Hay que vivir esa fe, no nada más sentirla y quedarnos callados, porque pues yo para qué me meto. Hay que meternos, hay que involucrarnos. Vamos a tratar de involucrarnos un poco más y guardar a Cristo en nuestros corazones, porque Él ya luchó por nosotros. Él ya ganó la batalla por nosotros. Él pagó con su sangre, pagó muy caro el precio de que estemos con Dios, el precio de que tú tengas esa oportunidad de ver el rostro de Dios, de vivir en la eternidad. Vamos a tratar de buscar más a Cristo, pero buscarlo no nada más con palabras, no nada más con fe, sino con obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.